En FTC TV presentamos Enfoque, un programa de conversación y debate, con la conducción del periodista Mario Antonio Guzmán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de debate, de conversación, de interacción que vamos a tener en nuestras plataformas, también en FTC TV y a través, como siempre, de nuestra columna vertebral en este proceso de digitalización. FTC.cl. Queremos hablar de medio ambiente, de sustentabilidad, de producción minera y evidentemente queremos tener interacción con la principal empresa de nuestro país en materia de cobre, como es la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, y la voz de nuestros dirigentes sindicales. Ustedes nos pueden acompañar también con sus comentarios, como siempre, a este debate, a este diálogo, preguntas que puedan generarse a través del más 569-560-29721, el WhatsApp de FTC, también nuestras plataformas donde este video va a quedar instalado, retransmisiones que vamos a tener durante las próximas jornadas. Estamos en un mes crucial, el mes de la minería. San Lorenzo recuerda también el 10 de agosto, el mes y el Día del Minero, con toda la tradición y la leyenda que ha generado por siglos y siglos ese hombre que guardaba los tesoros del cristianismo, que se transformó en el patrono de todos los mineros y da cuenta también de esta relación con la tierra, con el medio ambiente, con la producción, con los tesoros que hay en nuestra gigante cordillera de los Andes. Bueno, para conversar de eso y más, tenemos invitado al gerente corporativo de sustentabilidad y relaciones institucionales de Codelco, Jorge Lagos. ¿Qué tal? Muy bienvenido a esta, muy agradecido de esta compañía, y también nuestros dirigentes, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Juan Holguín Pérez. Juan, ¿qué tal? Y Daniel Díaz, vicepresidente de nuestra Federación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo están todos? ¿Cómo toman este inicio de este mes para iniciar el debate que vamos a tener para conversar de sustentabilidad, medio ambiente, producción? Muy bien, muy buenos días a todos y contento, ¿cómo vamos a estar? Contento de poder estar en este medio, que creemos que es un tremendo medio de comunicación con los trabajadores de la corporación y con los trabajadores de Chile. Yo creo que va más allá de Codelco. Así que estamos contentos de poder estar acá, de poder venir a aportar nuestra visión y encantado de venir todas las veces que sea necesaria. Así que muchas gracias, agradezco a Juan y a todos en la FTC por esta oportunidad. Juan, hay muchos temas por delante, pero ¿cómo tomamos este desafío, esta idea de conversar, de interactuar, de dialogar, el tan citado diálogo laboral que muchas veces no se ve presente en las empresas chilenas? Bueno, creo que todo un saludo a todos y a todas. Y bueno, en este mes de la minería, ¿qué más que empezar un proceso de debate de temas de interés nacional, de interés del mundo de los trabajadores, donde podemos interactuar obviamente en relación con la empresa de una perspectiva diferente, de hacer un debate de ideas respecto al tema tan importante como, por ejemplo, el medio ambiente y el desarrollo de la empresa. Y claro, justamente lo que hemos planteado con esta modernización y digitalización respecto a las comunicaciones internas y externas respecto a la Federación y Codelco, estamos en un plan estratégico que nos permite hacer este tipo de debate y dar a conocer a los trabajadores y trabajadoras la visión que muchas veces compartida, no tiene por qué ser antagonista. Hay muchas veces que buscar los puntos de encuentro, y de esta forma es una forma de poder tener la visión a los trabajadores de parte de tanto la empresa como la Federación de Trabajadores del Cobre. Daniel, ustedes están viviendo un proceso interesantísimo de cambio tecnológico, de transformación cultural en el norte. La división Chuquicamata está viviendo momentos clave, dicen, y también los trabajadores tienen mucho que decir desde allá, ¿no? Sí, correcto. Primero que nada, saludarlos a todos ustedes y a los compañeros que nos están mirando, a todos los trabajadores, no solamente de la Federación y del Cobre, sino que de todo el país. Sí, efectivamente estamos en un proceso complejo de cambio y ciertamente es más complejo en la medida de que no se hace como un acuerdo con ambas partes, ¿no? Pero estamos en ese proceso y vamos a ver cómo podemos salir adelante de ese quiebre que necesita Codelco. Jorge, para muchos hablar de sustentabilidad pareciera una palabra gigantesca, muy conceptual. Hay que recordar que vienen de teorías desde el siglo XIX, podríamos decir, en adelante. Ha sido tomado en distintas facetas por Naciones Unidas en algún minuto, también hasta la UNESCO. Ha tenido palabras y conceptos que decir, y para muchos tiene que ver, en definitiva, con poner
todos los puntos y todos los temas y aspectos sobre la mesa: comunidades, situación geográfica, producción, pero también resguardo del medio ambiente. Es un tema clave, ya que tú estás a cargo del área desde Codelco, para la subsistencia de empresas tan fundamentales para nuestro país como Codelco. Bien. A ver, sin duda que es un eje hoy día que debe estar en el corazón del negocio. Hoy día, si no es sustentable, no hay negocio. Es así de simple. Yo creo que hoy día un negocio que se plantee, cualquiera que sea, hacerlo de una manera no responsable, afectando el medio ambiente, sin considerar a las comunidades, es un negocio de corto plazo. Es un negocio que se va a morir muy luego. Por tanto, nosotros como corporación nos hemos planteado incluir la variable ambiental, comunitaria, digamos, la sustentabilidad en el corazón del negocio. Y yo siempre pongo un ejemplo que es bastante decidor, digamos, ¿ya? Y que yo creo que nos ayuda a mirar la perspectiva del desafío que tenemos. Las mayores reservas mineras del mundo, y para nosotros en particular las mayores nuestras, están donde habita el 70% de la población, que es en el cordón andina Los Bronces Teniente, digamos. Estamos hablando de la región Valparaíso, Quinta o provincia Concagua, metropolitana y O'Higgins. ¿Cierto? Ahí está el mayor bolsón minero conocido hoy día de cobre del mundo, y es donde está la mayor cantidad de población. La pregunta es, si no somos sustentables, ¿seremos capaces de poder obtener y sacar ese recurso para beneficio del país? Yo creo que no. Si no entendemos todos los que trabajamos en Codelco, y ojo, no solo los que trabajamos en Codelco, los proveedores, nuestros contratistas, todos los que de alguna manera se relacionan con Codelco, de que la forma de hacerlo es de manera sustentable, no vamos a poder obtener esos recursos que son para el beneficio del país. Juan, tú vienes de Andina y evidentemente hay palabras que hay que decir desde ya, pero además está esta otra cara, que es un actor privado como Anglo American, que asegura que tecnológicamente se puede hacer minería sin tocar los glaciares, por ejemplo, y ya coloca en controversia, y hay palabras que han salido a defender a uno respecto de otro y a golpear claramente a Codelco también, y habla un poco de los escenarios complejos que se dan en vista de esta misma idea que dice Jorge, de estar frente al cordón minero más grande del mundo, pero en el lugar de más demografía en nuestro país. Sí, mira, para poder entender el tema de Codelco Andina y el complejo minero anglo-andina, ¿ya? Hay que hacer un poco más de historia. Primero, indicar que del año 78 y mucho antes tenía una relación directa, y donde estaba Exxon Corporation, que era la que logró obtener, pues hace una licitación en el año 78, parte de lo que hoy día se llama la diputada. Y se logró establecer algunos acuerdos, y donde quedó a partir de un acuerdo con ENAMI, un porcentaje y una posibilidad de adquirir el 100% incluso del yacimiento de Los Bronces. Esto estuvo hasta el año 2000, cuando estuvo la posibilidad de poder comprar el 100% de Anglo Los Bronces, y donde se convivía el tema medioambiental dentro de un contexto histórico que era el país como se miraba, y no solo el país, sino que a nivel mundial. Y en ese momento Anglo American se metió entre medio entre el Estado y Codelco, y obviamente Exxon por la compra del 100% de Anglo, o sea, de Los Bronces, y Anglo American se quedó de una manera bastante poco ortodoxa respecto a la propiedad. Y de ahí empezó una relación bastante tensa entre Codelco y Anglo American. Y no solo con respecto al tema comercial, sino que también medioambiental. Nosotros tenemos, obviamente, en condición andina, un desafío bastante importante. Importante porque nosotros estamos inmersos dentro de la cordillera, rodeado por glaciares, donde nace un río de los más importantes de la zona central, que riega obviamente todo un valle tan importante como la Aconcagua, y con operaciones bastante restringidas operacionalmente, ¿cierto? En instalaciones en tiempo y espacio. Y por lo tanto hemos tenido que aprender a golpes, obviamente, de la realidad, cómo operar de manera sustentable. Y eso nosotros tenemos que asumir nuestra historia.
Y eso significa que tenemos que generar un plan de inversión importante para poder desarrollar el principal yacimiento, uno de los principales yacimientos del mundo. Y eso, tal como lo decía Jorge, tiene que ser de manera sustentable. Y obviamente hoy día aparecen voces políticas, ¿ah? Con una defensa importante respecto a Anglo, pero más que defensa, golpeando a Codelco, y que nos genera una duda razonable y con respecto al comportamiento de la empresa Anglo American. O sea, creemos que aquí Anglo American no solo el 2000 y tuvo una intervención con respecto al gobierno, sino que también en el año 2011 cuando Codelco quiso hacer uso del 49%. Y obviamente en el tema medioambiental, Anglo American ha generado toda una política, no solo con respecto a su yacimiento en Rajos, sino también en un yacimiento en subterráneo que está haciendo una promesa de valor, donde no va a afectar temas glaciales con respecto a un yacimiento de un subterráneo. Que obviamente en el tiempo va a dar la razón si es que es así o no. Pero sí lo que preocupa es que se generen senadores de la República, y principalmente el señor Girardi, tenga una defensa tan institucional con respecto a una empresa como es Anglo American, que de reputación tiene muy poco. Pero tiene una vehemencia, obviamente, un ataque contra Codelco, sin reconocer los grandes avances que se ha tenido en Codelco. Yo tengo que dar a conocer que Codelco, si bien tenemos bastantes dificultades, pero no es el mismo Codelco de la década del año 90. O sea, Codelco ha ido avanzando en el tema medioambiental con dificultades. Y nos complica este relacionamiento con algunos senadores de la República que no reconocen obviamente los avances y que de por sí también ha sido responsable del Estado no generar los capitales necesarios para que Codelco cambie y evolucione mucho más rápido en el tema medioambiental. Porque para poder hacer la actualización medioambiental de nuestra empresa, donde tenemos yacimientos que algunos tienen sobre 100 años, otros con instalaciones de sobre 50 años. Entonces, claro, la normalización es mucho más rápido de la inversión que recibe Codelco. Entonces, por un lado se le extraen todos los recursos, las utilidades, y por otro lado se le exige de una manera mucho más, igual que la empresa privada, pero con recursos bastante limitados. Que esos recursos están para poder actualizar las operaciones, actualizar el tema del medio ambiente y también proyectar la empresa con nuevos proyectos estructurales. Entonces, en una botella de litro cae un litro, no cae un litro un cuarto. Entonces es súper complicado poder hacer todo eso que se está planteando con pocos recursos. Aquí había una responsabilidad por parte del Estado de una baja inversión estructural, llámese para proyectos estructurales, proyectos ambientales y proyectos de sustentación de la empresa como tal, y por otro lado se le extrae con dos mochilas todos los recursos, y por otro lado la mochila del 10% de las fuerzas más. Entonces es súper complicado en el escenario, pero creemos que aún así hemos sido exitosos en el tiempo, hemos cometido errores, pero esos errores han sido mirados de una mirada estratégica, y obviamente hemos aprendido de esos errores para poder hacer una minería mucho más sustentable. Daniel, y en vista de eso, ustedes desde el norte, me vista que estamos hablando de la zona centro-sur, pero evidentemente el norte, con toda la historia minera que hay por delante, más en este mes, me imagino que miran con mucha atención estos sucesos en vista del cambio también que se va a suscitar ahí en Chuquicamata. Por supuesto, esto nos afecta igual directamente, porque la ley de glaciales no solamente habla de glaciales, también habla del permafrost, que es un tema que tenemos nosotros. Explícalo un poco para que la gente a grandes rasgos es todas las rocas que están sobre 0 grados prácticamente es considerado como permafrost, y lo que está aledaño a ello. Y en el norte tenemos un problema, se nos avecina también un problema grave con el tema del agua, ya que se están secando, al igual que acá también las napas subterráneas. Los cambios climáticos han sido desastrosos en todos lados, no solamente acá, también allá, y por lo tanto se hace urgente y necesario una política para instalar plantas desaladoras de agua, no solamente en Codelco, sino que en toda la minería, y que además tengan un plus con la comunidad, porque también las comunidades se sienten parte integral hoy en día, ya no es ajeno a lo que está pasando en la minería. Entonces ahí falta una política más bien de Estado respecto de cómo tienen que desarrollarse las mineras, o las nuevas mineras se adaptan y las nuevas mineras se adaptan a los nuevos sistemas. Es un tema bastante complejo, pero como te digo, es un problema de política de Estado, porque aquí, como bien decía mi presidente, aquí lo que causa o llama la atención son estos políticos mutantes que tenemos, que de acuerdo al gobierno en que están, mientras son antagonistas, se acuerdan de todos los problemas que tiene el país, pero cuando están en el gobierno se olvidan.
Entonces cada 4 años tenemos que estar pasando por estos ciclos donde uno ataca al otro. Y yo creo que esa es una de las carencias que tiene nuestro país respecto a las políticas de Estado que necesitamos para desarrollar una minería sustentable y en conjunto con las comunidades. Claro. Jorge, para ir cerrando este primer bloque, ya entendemos y se colocan aquí en la mesa varios desafíos, pero también uno pudiera pensar que ustedes ya lo han señalizado, ya lo han diagnosticado, o eso está en proceso. ¿Cómo lo podemos plantear abiertamente? También entendemos que hay cierta información que es estratégica y que no se puede llegar y liberar por esta misma relación con los privados también, ¿no? Estamos en una competencia y un mercado abierto en la minería que es bien bestial, lo vemos en la cotización diaria del precio internacional en las bolsas del mundo. Sí. A ver, voy a tomar el tema de glaciares y el tema de permafrost, que es lo que hemos estado hablando en este primer bloque, ¿cierto? Para tener una idea. Entorno glaciar o periglaciar. Si la ley saliera como está hoy día, que lo que dice básicamente es que se prohíbe toda actividad que afecte glaciar, permafrost o periglaciar, y que indica además de manera retroactiva que cualquier actividad que esté generando, produciendo emisiones o lo que sea que pueda afectar un glaciar debe detener su funcionamiento. Es importante que entendamos que esa retroactividad y esa imposición de, por ejemplo, la afectación indirecta, que es vía emisiones, pone en un serio riesgo no solo a la corporación. Responsablemente creo que pone en riesgo estratégico al país. Por lo siguiente. Primero, afecta a una cantidad de empresas mineras importantes. Dos divisiones de las nuestras se ven afectadas directamente, Andina y Teniente. Paralizar 4 empresas mineras donde se suma Pelambre y los bronces significa que el país deje de percibir del orden de 9.500 millones de dólares anuales. Eso, si lo llevamos a números para que entienda la gente en su casa, digamos, son más o menos 3, 4 líneas de metro al año. Son 40 hospitales. Es 2 veces la producción del salmón completa de Chile. Es 4 veces la producción frutícola y vitivinícola. Solo por la acción de parar estas 4 empresas. Pero además, como habla de cualquier acción que pueda afectar el permafrost, tiene razón el colega cuando dice estamos complicados, porque no solamente afecta a estas 2. Cualquier acción, un camino en cualquier zona de altura donde la temperatura del suelo es menor a 0 grados, tiene que paralizar también. Y eso comprende Atacama hacia el Las norte. tomas de agua, los caminos. Yo me pregunto cómo Chile va a hacer un paso fronterizo con Argentina en estas condiciones. Yo no sé qué van a hacer ciudades como Coyhaique, Punta Arenas, Natales, qué sé yo, que viven en un ambiente periglaciar o de permafrost con esta ley. De verdad que me cuesta creer que vaya a salir de esa manera. Yo confío en que la discusión parlamentaria ponga cierto el eje estratégico del país y que entendamos que lo que tenemos que hacer es desarrollar el país con el respeto a el medio ambiente, a las comunidades y de manera sustentable. Pero yo creo que proyectos que paralizan como este pueden ser muy complejos, no solo para la minería. Te insisto, los centros de esquí, me imagino que no vamos a poder operar más con una potencia de centros de esquí, las hidroeléctricas de paso, etcétera. Yo creo que se afecta a muchísimos sectores y puede ser un proyecto muy complejo, y el llamado ahí va a que la discusión parlamentaria se haga con esta altura y con esta mirada, teniendo en cuenta todos estos posibles problemas que pueden haber y encauce un rumbo de solucionar un problema de fondo, pero no por la vía de la paralización. ¿Ustedes tienen temor, para ir cerrando este bloque, Daniel, Juan, de que además el escenario electoral que se nos avecina incremente este tipo de ideas que pueden sonar muy bien para la barra, como podemos decir, pero ya cuando vamos al detalle
pareciera que son bien irresponsables, ¿no? Sí, yo creo que el temor no va por nosotros, yo creo que va por temor de ellos también, porque hacer una regulación de este tipo lo dejaría bastante mal parado para una elección, porque no impacta, tal como lo dice Jorge, acá no es un tema solo que va a afectar el tema de la industria minera, va a ser un debacle económico al país. O sea, a mí me cuesta entender que pueda salir un proyecto de ley que prácticamente paralice el país. Y por lo tanto uno llama a la responsabilidad por parte del mundo parlamentario, los senadores, de tener una mirada, integradora respecto al tema. Nosotros estamos y apoyamos una ley de glaciares. Nosotros creemos que es pertinente sacar una ley de glaciares ahora, para poder tener las reglas claras del juego, pero una ley de glaciales que obviamente permita el desarrollo industrial de la industria minera y de otros sectores de la economía, con el resguardo adecuado de los glaciales como lo hemos planteado. Por lo tanto, yo creo que acá no hay que mirarlo con un temor, yo creo que hay que mirarlo con seriedad y obviamente poder generar un planteamiento serio respecto a la mirada país presente y futuro. Y por lo tanto, nosotros creemos que en la próxima elección presidencial y parlamentaria que se genera, nosotros vamos a tomar planteamientos, no solo con temas de leyes glaciales, sino con varios planteamientos, ley de capitalización de Codelco, para poder ir resolviendo los temas de Codelco, porque muchos temas no pasan por el interior del directorio de la empresa, sino que por decisiones que se están tomando a nivel parlamentario y de gobierno. Déjame aclarar un tema que yo creo que sería que es fundamental que todos los trabajadores de Codelco y también la gente de a pie, como dice cierto la señora Juanita, sepan en sus casas, en sus puestos de trabajo, en todos lados. Cuando uno habla de ley de glaciares, de protección de glaciares, pareciera como si no existiera una protección de estos glaciares. Y no es así. No hay nada más lejos de aquello. El 86%, alrededor de 85% de los glaciares hoy día están protegidos, porque están en áreas silvestres protegidas, las áreas SNASPE que se llaman, ya sea en un parque, en una reserva. Entonces, y en esas áreas, por la Convención de Washington que Chile ratificó, no puede haber afectación de los glaciares. Es decir, el 86% ya está resguardado. El 14% restante no es que esté sin resguardo. El sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es justamente regular el impacto sobre distintos componentes. Y en específico, cuando vamos a los glaciares, la ley y el reglamento que regula el sistema de evaluación de impacto ambiental es bastante más fuerte que en el resto de los componentes, porque dice que cualquier efecto en un glaciar inmediatamente, ¿cierto?, es un estudio de impacto ambiental. Y ahí podríamos decir que está el ejemplo de Pascualama. Ahí, por ejemplo, uno dice, bueno, si no existiera el sistema de evaluación de impacto ambiental, Pascualama no estaría en este problema. Que recordemos a la gente que está pidiéndole al al primer juzgado ambiental que se le vuelva a autorizar la operación que fue suspendida producto de ya las evidentes fiscalizaciones o evidentes conclusiones de las fiscalizaciones que quedaron demostraron que se habían afectado los glaciares en la zona de Atacama. Exacto, y te pongo un ejemplo más, digamos, nosotros hoy día en Codelco y en Andina específicamente estamos tramitando un proyecto, ¿cierto?, que justamente lo que hace es cambiar la geometría del rajo y de los botaderos, donde decidimos como corporación, ¿cierto?, no afectar glaciares de roca. Y se le hace el quite a todos los glaciares de roca en el diseño de nuestro rajo y de nuestros botaderos, donde no hay ninguna interacción directa con estos glaciares. Tal vez hay gente que cree que sí ocurre. No ocurre. Codelco no está afectando estos glaciares, y es más, hoy día en el estudio de impacto ambiental, que estamos a puertas de entrar una adenda 3 que ha transitado de muy buena manera en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hacemos un compromiso como corporación de modificar un rajo que estaba autorizado y un botadero que estaba autorizado por la autoridad a disponer lastre sobre un glaciar de roca. Renunciamos a aquello, lo diseñamos de tal manera de no tocarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental, seguramente si íbamos de otra forma, tampoco lo hubiese permitido. Porque sirve, porque es una herramienta ambiental, uno de los instrumentos ambientales más potentes que tiene hoy día la administración del Estado. Y es así. Entonces, decir que los glaciares no están protegidos, creo que parte de un error, a lo mejor conceptual, no sé,
porque sí están protegidos. Sí están protegidos. Y eso yo creo que también hay que mirarlo. Daniel, lo que te decía yo, este temor o, no sé, preocupación que uno puede tener de este tipo de propuestas o planteamientos en escenarios preelectorales o donde en las redes sociales es muy fácil el eslogan y no tener el detalle como lo estamos hoy día abordando. Lo que pasa es que lamentablemente el mundo político criollo va más enfocado al pan y circo. Hoy es el tema de los glaciares, pero no se habla en el contexto global del tema de lo que necesita Chile respecto de las políticas del medio ambiente. Porque te puedo poner como ejemplo por qué se ha focalizado solamente en esta zona el conflicto de los glaciares y solamente con Codelco. Entonces llama la atención en que no es una mirada 360, sino que es focalizada a cierto sector. Y eso es lo que llama la atención, y lo que lo molesta al mundo de los trabajadores es eso. Bueno, y el resto no está Estamos solos el resto de la minería privada entonces no tiene problema con los glaciares. ¿Es solamente el foco Codelco? ¿Dónde está dirigido el foco? Entonces por eso yo recién te decía, el tema es que cuando aparecen políticos defendiendo abrazo partido, una postura, siendo que en gobiernos anteriores defendían abrazo partido lo contrario a esta postura, se produce una dicotomía ahí en el discurso y por eso lo hace poco creíble, lo hace más como es lo que el momento necesita, es lo que la comunidad está solicitando, ahora yo sí estoy en esta postura. Entonces lo que nos falta, y a nivel nacional yo creo en todo el ámbito político, es centrar la discusión y tener una directriz clara de qué es lo que yo quiero, cómo yo salgo electo, en base a qué salgo yo electo, cuál es mi discurso. Pero no puedo irlo mutando cada cierto tiempo de acuerdo a los requerimientos que no tiene sentido, porque entonces seríamos un país que va zigzagueando en el ámbito político y en lo medioambiental, y eso no puede ser. Estamos en Enfoques, este programa de FTC TV. Vamos a una cápsula informativa, aparte de nuestra producción de nuestro departamento de comunicaciones, y retomamos la conversación acá con Jorge Lagos, Juan Holguín y también Daniel Díaz, hablando de sustentabilidad, de medio ambiente, producción y de los temas contingentes que nos interesan, pero con profundidad, con diálogo laboral, social y evidentemente con preocupaciones estratégicas y fundamentales para nuestra nación. El Pacto Estratégico es una herramienta de gestión basada en un acuerdo entre la Administración de Codelco y la Federación de Trabajadores del Cobre, que establece un conjunto de objetivos y líneas de acción compartidos orientados a asegurar la viabilidad del proyecto estratégico de la corporación. Las relaciones laborales de confianza y participativas han constituido un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo organizacional de Codelco, al ser una capacidad estratégica distintiva y un foco prioritario de gestión. El propósito fundamental de este pacto estratégico, elaborado y validado participativamente, es contribuir de manera eficaz al desarrollo estratégico y productivo de la corporación y de las personas que la integran, impulsando y asegurando el cumplimiento de su rol clave en el desarrollo integral del país en beneficio de todos los chilenos y chilenas. Estructura de funcionamiento. El pacto estratégico comprende una estructura de funcionamiento y orgánica de interacción sustentada en equipos o grupos de tarea corporativos y divisionales. Consejo Superior del Pacto Estratégico. Es la instancia superior del pacto y opera a nivel corporativo. Está integrada por el presidente ejecutivo de Codelco, el vicepresidente de Recursos Humanos, vicepresidentes de Operaciones Norte y Centro Sur, vicepresidente de Sustentabilidad, vicepresidente de Productividad y Costos, consejero jurídico, gerente corporativo de Relaciones Laborales, gerente corporativo de Reclutamiento y Desarrollo, la directora corporativa de Equidad de Género, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y el conjunto del Consejo Directivo Nacional. Su propósito es asegurar el correcto funcionamiento, aplicación y ejecución del pacto estratégico en toda la corporación, en conformidad a los objetivos y principios definidos en el acuerdo estratégico. Comité Coordinador. Es una instancia de participación de carácter operativo que funciona a nivel corporativo.
Está integrado por el vicepresidente de Recursos Humanos, el vicepresidente y el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre y el gerente de Relaciones Laborales. Su propósito fundamental es promover y facilitar la aplicación y ejecución del pacto estratégico en toda la corporación. Consejos corporativos son instancias de participación técnica que operan a nivel corporativo. Han sido organizadas en torno a materias de interés común para la Administración y la FTC. Su propósito fundamental es alcanzar preacuerdos en las temáticas generales que constituyen su ámbito de interés específico. Actualmente son 4 los consejos corporativos concordados y en funcionamiento. 1. Consejo de Capital Humano. 2. Consejo de Competitividad. 3. Consejo de Sustentabilidad. 4. Consejo de Género e Inclusión. Cada consejo está integrado por representantes de la Administración y la Federación de Trabajadores del Cobre. El propósito fundamental de estos consejos corporativos es alcanzar preacuerdos en las temáticas generales que constituyen su ámbito de interés específico. Consejo Divisional del Pacto. Es la instancia superior de participación del pacto a nivel divisional. Está integrado por el Comité Ejecutivo Divisional y todos los dirigentes sindicales locales. Su propósito fundamental es asegurar el correcto funcionamiento, aplicación y ejecución del pacto estratégico a nivel divisional, en conformidad a los objetivos y principios en el acuerdo estratégico. En FTC TV estamos presentando Enfoques, un programa de conversación y debate. Retomamos la conversación en este programa Enfoques, en el inicio de esta sección ya de conversación, de debate. Estábamos hablando de glaciares, vamos a pasar a lo que ha sucedido, estas denominaciones de emergencias ambientales, este denominado plan de descontaminación en la bahía de Quintero Puchuncaví, pero que también tiene detalles, que tiene muchas facetas, muchas aristas, como a algunos les encanta señalar, y que también debe tener una opinión de los trabajadores del cobre, por eso lo planteamos en la mesa. Está también la relación con los privados, porque estamos hablando de una bahía que no solamente tiene a la Fundición y División Ventanas, de la otrora Empresa Nacional de Minería ENAMI, sino que convive con otras series de empresas privadas productivas, químicas, industriales, que evidentemente hacen una convivencia un poco más compleja. Los dejo, muchachos, instalados en el debate a modo de qué han visto en estos días, en estas jornadas. Se anunció una emergencia ambiental a finales de julio, que terminó después la propia autoridad diciendo que no era tan emergencia como se creyó al principio, y evidentemente, claro, para la imagen queda ese carboncillo de la arena, pero hay demasiadas variables dando vuelta en el asunto. No, primero que todo, yo dar un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de División Ventana que han tenido que, al igual que Andina, vivir el duro golpe de ir relacionándose con respecto al tema medioambiental, y que muchas veces tenemos que asumir una responsabilidad que no nos compete del ámbito que nos corresponde, pero muchas veces por decisiones que se han tomado en el tiempo, no muchas veces por parte de Codelco, sino que también de la autoridad. A partir de los efectos que hemos tenido de los accidentes ambientales que se han ido y que existieron, y donde nosotros asumimos nuestra responsabilidad como correspondía, como trabajador y empresa, pero también ha habido una disimilitud respecto a las decisiones políticas del momento. Se hizo una discusión hace años atrás respecto a qué normas era necesario tomar decisiones políticas. Y eso el decreto 28 definió por parte de la autoridad del momento y de los parlamentarios, definir una norma que se decidió ir a 95% de captación. Y que esa norma generó un plan de trabajo para poder normalizar la refinería, las fundiciones de Codelco a una norma de captación, y que al momento de estar hoy día llegando a la implementación y cumplimiento, División Ventana ha cumplido de forma eficiente esa normativa, se empieza a discutir que ya
ahora que ir a otra norma, del 98%, y significa otro plan de inversión importante y del cual hoy día queda obsoleto mucho de la inversión que se ha generado. Y se empieza a hacer una discusión pública y un escarnio público respecto a una empresa que está cumpliendo. Nosotros, Visión Ventana, está cumpliendo, está haciendo su trabajo bien, los ejecutivos, los trabajadores están haciendo todo su trabajo como corresponde, pero sin embargo seguimos en el escarnio público. Y eso ha sido, lamentablemente, por una mala decisión política del Estado, porque el Estado generó una norma que hoy día ellos mismos la encuentran que es insuficiente. Entonces, pongámonos de acuerdo. O queremos una norma que sea de clase mundial y por lo tanto se generan los recursos para que Codelco en todas sus fundiciones vaya al estándar a nivel clase mundial, o tomamos una decisión obviamente de escalonado. Pero no podemos estar tomando decisiones según la temperatura política del momento. Entonces, tengamos una responsabilidad social respecto al tema. Y ahí mismo nuevamente aparece actores como el señor Girardi, que empiezan a hacer, obviamente, acciones para la pública, porque ellos fueron los mismos que decidieron respecto a este estándar medioambiental. ¿Pero tú crees que lo hace a propósito, Juan? Yo creo que tiene unos intereses políticos de por medio. Yo creo que aquí uno empieza a ver. A mí me tocó el año 2011 con respecto al tema del accidente ambiental de Ventana, y uno cuando empieza a ver los directorios de las empresas que están alrededor, coincidencia o no, tienen algunas coincidencias políticas de correlación política. Pero bueno, yo no quiero pensar mal, nosotros vamos a defender obviamente... Pero pongo la duda, dices tú. Pongo la duda. No creo en brujo, pero que lo hay, lo hay. Pero la cosa de fondo es que nosotros vamos a defender, obviamente, la operativización del tema de las fundiciones de manera sustentable. Y aquí Codelco tiene una responsabilidad que tenemos que generar los estándares, las condiciones, cumplir el tema de normativa ambiental, hacer bien los proyectos, porque también aquí había una deficiencia, a lo mejor por parte de Codelco, de hacer oportunamente y bien los proyectos respecto a la normativa del decreto 28. Hay una falta que nos creemos que tenemos que ser mucho más ejecutivo y proactivo respecto al cumplimiento de la norma 28. Sí. Para agregar algunos antecedentes de lo que está diciendo Juan, y también un poco para que entienda la gente, ¿cierto?, en su casa cómo es el proceso normativo, porque ahí es donde yo creo que se genera este problema a las empresas. Y no es que las empresas tengan problemas para cumplir las normas, pero cuando te las cambian todos los años, no se puede, porque los proyectos, hacer un proyecto estructural para nosotros, por ejemplo, en el caso de Ventana, en Ventana se invirtieron 159 millones de dólares para fierros, digamos, que tengan que ver con el cumplimiento del decreto 28. Eso tomó varios años. Y como dice Juan, no es razonable que apenas empiezas a cumplir la norma porque entra en vigencia en Ventana hace un par de años, un año y medio, digamos, más o menos, ya estemos hablando de cambiarla y dejar obsoleto esa inversión. Porque no es tan fácil cambiarla y toma su tiempo. Si me cambian una norma y dicen, y de aquí a agosto hay que cumplirla, es difícil. Pero para tener una idea, respecto al decreto 28, en el decreto 28, entre Chuquicamata, Potrerillos, Caletones, Ventana, o sea, la corporación invirtió casi 2.000 millones de dólares en proyectos ambientales para poder cumplir con esa norma que puso una captura de emisiones del 95%. Y hemos ido adelante con todos esos proyectos, con inversiones gigantescas como las que acabo de dar, y con proyectos de ingeniería y operativos bastante fuertes. ¿Cuál es el problema? Que esa es una norma de emisión. Lo que te regula es lo que tú emites por chimenea. El humo. El humo que sale por la chimenea. Pero es lo que sale por la chimenea, lo que tú puedes emitir. Pero las normas de calidad, lo que ven son, como ocurre en Santiago, como ocurre en muchas otras ciudades de Chile, que están saturadas o latentes, hay estaciones de monitoreo que ven cómo está la calidad del aire en un lugar determinado, y en base a eso dice, hoy esto está saturado o latente, tengo que hacer un plan de descontaminación. Entonces, ponemos un plan de descontaminación. Dice, sí, el sector está contaminado, tengo que descontaminar. ¿A quién le pido? Bueno, a los emisores. Y sobre esa norma de emisión que usted tiene, ahora le tengo que pedir un esfuerzo adicional que reduzca más las emisiones. Entonces es un segundo instrumento que aplica a la misma fuente. No contento con aquello, ponen una norma de calidad
por ejemplo, primaria de dióxido de azufre. Y el tema puntual de lo que tú hablabas al inicio, esta emergencia, primero aclarar los límites del dióxido de azufre que ocurrió el día lunes llegaron a una condición puntual de emergencia. Hoy día leía en la prensa, decían 131 días de excedencia, no es 131 días, son 131 horas al año. Y eso quiere decir, es un poquito más del 1% de las horas del año que podrían ocurrir estos pics. Pero para tener una idea, esos pics ocurrían, claro, antiguamente bastante. Hoy día ocurren 48, estamos del orden de los 48 pics puntuales, ¿ya? No, Es decir, que marquen. que marcan sobre la norma de calidad, que es 350 microgramos por metro cúbico normal. Eso quiere decir que si tú hay una condición horaria de 351, eso es una excedencia horaria. No es que no se cumpla la norma, porque la norma permite 130 de estas PICs. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que decirle a la gente, y todos tenemos que entender, de que cuando usted mide en chimenea, usted tiene un dispositivo que mide en la chimenea y está censando en forma instantánea, Que online. que si lo pusiéramos con toda esta polémica de los buses, cuando usted va en el bus y le marca que pasó 100, Claro, 101. pero eso es Pip, 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 su y medio. manera. Pero cuando está en cualquier lado opuesto dentro de una ciudad, lo que reciben estos monitores que miden calidad del aire es la concentración que hay de una partícula. Pero si corre un viento huracanado, probablemente no va a percibir nada, ¿cierto? Y si es que no hay ni una gota de viento, se va a concentrar. ¿Qué le quiero decir? Que las condiciones meteorológicas estacionales, locales, son las que inciden también en gran parte en estas fluctuaciones. En Santiago tenemos pics de incumplimientos, comillas, de normativa de CO2, de material particulado, bastantes. Muchos más que... Entonces, ¿qué ocurre en las condiciones, en la condición, y no estoy diciendo que sean buenos ni mucho menos, por cierto que quisiéramos que fuera cero, pero pasan dos cosas. Primero, los procesos, entiéndase, una fundición, un horno cementero, una cristalería, cualquiera de estos procesos grandes, no son parejos en su funcionamiento. No son parejos en su funcionamiento. Tienen pics, tienen salidas, entradas, etc. Y la meteorología tampoco. Se produce una estabilidad a una hora del día, en este caso más en la noche, en la madrugada, y la concentración se refleja más en una estación. Corre un poco de viento y se disipa. Entonces, es muy complejo el juego. ¿Qué fue el fenómeno ¿Qué fue el fenómeno? Donde de nosotros, de fin de julio? como ventana, Claro. operamos de acuerdo a un pronóstico que nos entrega la autoridad. La autoridad nos dice, oye, mañana viene malo. Bueno, se baja en un plano operacional que está aprobado por la autoridad, se baja la producción a lo que ellos no está aprobado. Y así se hizo, para que no quede pero ni una duda de que así fue. Así se hizo, de acuerdo a lo que nos solicita la autoridad. Pero se produjo igual el pic. ¿Por qué? Porque hubo una estabilidad atmosférica brutal. Y porque no están solos también, pues. Porque no estamos Usted solos. usted no puede responder No. por Aegener, claro. por Oxiquim, por Polimer. Pero tenemos que ver también que a partir de eso toma un parlamentario y empieza a generar nuevamente todo un ruido y generando como una emergencia, como que aquí no se está incumpliendo totalmente la norma. La norma se está cumpliendo, se bajó los estándares y sobre ese ajuste de estándar hemos tenido un pic que no fue un tema operacional, dejarlo claro. Y aparece obviamente el señor senador, nuevamente el señor Girardi, ayer con una conferencia de prensa y prácticamente que hay que hacer todo nuevamente y que esto no sirve, cuestionando el tema. Entonces, si no creemos en la institucionalidad que se ha estado creando por la misma autoridad, entonces vamos a generar obviamente un borrón y cuenta nueva constantemente de lo que estamos creando nosotros como sociedad. Decirte una cosa al respecto, y disculpa, para terminar la idea, para que quedemos... Esa norma horaria hace un año no existía en Chile. En Chile no existía norma horaria de dióxido de azufre. Llevamos menos de un año con la norma. Algunos ya la quieren cambiar. Menos de un año. Lo que ha significado una mejora en la calidad del aire en el sector, si usted lo compara a años anteriores, brutal. Considerable. No es comparable a lo que estaba ocurriendo hace 5, 10, 20 años atrás. No es comparable.
Entonces tenemos una norma que lleva 8 meses operando. Un plan de descontaminación que lleva 8 meses operando. Todavía no sabemos los efectos de aquello, pero parece que ya lo queremos cambiar. Claro. Y esos procesos de normativos son los que me refiero en que son complejos cuando a ti como industria te los van cambiando porque no alcanzas a modificar tus procesos para poder ir más rápido. Y por eso es súper importante el plan de descontaminación que se va a plantear también en otros sectores. O sea, el tema no es una discusión solo que se está dando en el sector de Quintero Puchuncaví. También en el norte tenemos empezar, y por eso, Jorge, colega, es importante observar cómo se comporta el tema en el plan de descontaminación que se ha generado justamente Quintero Puchuncaví, que creemos que ha avanzado en forma positiva, pero también Calama y otros sectores están en un proceso que se está iniciando y que es importante poder tener una visión mucho más asertiva de cómo se va a aplicar en este plan. A mí lo que me llama la atención es cómo se visibiliza el tema de la contaminación. Porque yo les pregunto, ¿cuánta gente se ve afectada acá en Quintero Puchuncaví? ¿Alrededor de cuántas personas? ¿10.000, 20.000, 30.000? Se hace el pronóstico de 30.000 personas. 30.000 personas. ¿Por qué te hago la pregunta? Porque si esto yo lo llevo al norte ahora, y lo curioso es que ha tenido una disipación, una difuminación, el impacto ambiental que se produce acá, pero si tú lo trasladas al norte, en Antofagasta tú tienes un mineroducto que transporta concentrados en el medio de la ciudad y no tiene la misma visibilización. Entonces la pregunta que yo hago es... solo el colegio médico el que está reclamando pero constantemente, es que, pero nada más. ojo, es que la pregunta puede ser hasta capciosa si tú lo quieres, pero ¿por qué acá, en un ente donde está una empresa del Estado, que es Codelco, o que hay dos, tiene un impacto tan grande y potente mediáticamente, políticamente, a nivel de senadores, diputados, todo lo que tú quieras, y en el norte, donde tú tienes una ciudad de más de 250.000 personas, donde tú tienes un ente que es privado, que transporta concentrado por el medio de la ciudad y hace todo el embarque, no es noticia a nivel país. Con suerte es local, pero no tiene este proceso de masificación, de tanta bulla, de tanta parafernalia. ¿Y qué es lo distinto entonces? ¿O vamos a hablar de contaminación solamente para un ente estatal? Entonces la pregunta es más de fondo. ¿Queremos realmente instaurar un plan de descontaminación, una política de medio ambiente, pero la vamos a hacer solo para un lado? ¿O la vamos a hacer a nivel país? ¿O vamos a hacer de acuerdo a qué sectores se trastoquen y los otros no? ¿Es menos contaminante lo que se hace en el norte? Entonces la pregunta es más de fondo acá. En Calama se está levantando un movimiento, que me parece muy válido, que es el tema de la polución, el polvo irrespirable y la cantidad de enfermedades que esto trae, como en todas las áreas. Pero está recién ahí, es algo incipiente, que está ahí, todavía no... Y que además el fenómeno del invierno altiplánico cambió todas las cosas, Exacto. podríamos decir, en términos de un nuevo factor que quizás antes, como decía Jorge, como decía también Juan, antiguamente no lo teníamos, que es, y ya llegó, es una realidad, es el cambio climático, es la situación de que las estaciones se han empezado a combinar o a atrasar o a adelantar, y donde además al parecer ya los climas sencillamente uno no los puede tener clasificados como los teníamos en las clases de historia y geografía de hace unas décadas. Entonces ahí también hay un factor que cambia absolutamente la lógica que tú planteas. Es decir, vamos a empezar a estar cada 6 meses revisando y revisando normas porque supuestamente a alguien le molesta. ¿Esa es la pregunta? Sí, y siempre reaccionando. Sí. Siempre reaccionando. Hay un evento en la localidad X, hagamos una norma para aquello. Siempre es reacción a... Y yo creo que cuando uno regula o norma en medio de una crisis, genera de repente normas o regulaciones que después nos damos cuenta que no son las más adecuadas. En este momento, y también importante para ustedes, para los trabajadores, para quienes habitan en Calama, ¿cierto? Está el anteproyecto del plan de descontaminación de la ciudad de Calama. Lo que nos llama la atención a nosotros, por ejemplo, al hacer la revisión de este anteproyecto, que es muy cortito, digamos, y que está en un proceso donde uno puede hacer observaciones ciudadanas, cualquier persona,
la gente en su casa, que vive allá, puede hacerlo, es que el 90 y algo % de la contaminación por material particulado es culpa de Codelco. O sea, no hay más fuentes que Codelco. O sea, nadie parece que transita en auto en la zona, nadie parece que emite desde su casa, parece que el desierto está pavimentado porque el polvo background no existe dentro del inventario. Entonces, cuando tú haces un inventario en una zona desértica, solamente que el material particulado viene de las minas y no incluso del entorno que te rodea, parece que hay que darle 3 vueltas más. Y en eso estamos ahora. Entonces, cuando partes con toda la carga en tu lado, es bien difícil. Es bien difícil. Porque al único que le van a pedir un esfuerzo va a ser a nosotros. Yo estoy de acuerdo que nosotros somos la empresa que está ahí, la más grande, que hay 3 divisiones al lado de Calama. Todo eso, estamos todos claros. Pero yo creo que hay bastantes más y los esfuerzos tienen que ser para todos. Desde quien habita a quienes producen. Todos deben hacer esfuerzos parejos. Pero aquí parece que se está poniendo todo el foco en uno solo. Yo comparto, yo creo que acá ha habido el Estado, yo creo que el gobierno tiene que generar una discusión mucho más amplia y se nota que, tal como lo dice Daniel, han dicho los colegas acá, que no hay un proyecto y una propuesta país y que mucho más que el gobierno de turno, una propuesta de Estado de cómo vamos a definir ciertos lineamientos y no estar sacando la calculadora política del momento. Acá yo creo que eso le ha hecho daño. Hoy día estamos tratando de regular con normativa de primer mundo, con problemas del tercer mundo. Y eso es complejo, esa ecuación. O sea, nosotros queremos tener un estándar del primer mundo, pero con recursos y con una problemática del tercer mundo. Entonces, para eso hay que tener una política y un proyecto país que hoy día se adolece. No hay una propuesta de desarrollo industrial de nuestro país con un tema de encadenamiento productivo, con estándares que permitan tener los recursos para poder tener estándares del primer mundo. Entonces, hay que tomar una decisión política y de Estado para poder desarrollar este país y cuidar esta empresa como es Codelco, y donde se le carga toda la mano, se le exige toda la normativa ambiental al pie de la letra, donde tenemos instalaciones. Codelco, Chuquicamata, tiene más de 100 años. O sea, tenemos que hacernos cargo de una realidad de Codelco, Chuquicamata de sobre 100 años, División Ventana sobre 100 años, Ventana y Andina cerca más de los 50 años. Entonces, uno entiende que tiene que llegar a un estándar ambiental, pero también entonces el gobierno y el Estado sea responsable con Codelco y genere los recursos para poder generar. Entonces, hay una dicotomía respecto al tema de cómo generamos, obviamente, qué país queremos. Entonces, uno entiende que somos trabajadores, vecinos y votantes. Somos trabajadores, tenemos responsabilidad con la empresa, somos vecinos, queremos también un medio ambiente sano, pero también somos votantes. Entonces, tenemos que tener una discusión mucho más de fondo respecto, como dicen los colegas, para poder establecer estos lineamientos medioambientales, pero de una manera responsable. Responsable con el medio ambiente, pero también responsable con el desarrollo industrial para poder desarrollar este país. Si no, no se puede. Hay un principio que en la ley 19.300, que es la ley de base del medio ambiente, que a veces parece queda en el olvido, que es el principio de gradualidad. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Toma tiempo. Lo que dice Juan tiene razón. Tenemos problemas tremendos, pero con recursos que no son los mismos que los países más desarrollados. Nos ponen normas europeas de donde no hay fundiciones, o hay una por ahí en un lugar aislado, digamos, a un país donde sí las hay. En el tema de glaciares que hablábamos antes, el único país del mundo que tiene una ley de glaciares es Argentina, y hoy día están mirando seriamente qué es lo que hacen con aquella, porque se dieron cuenta que están metidos en un problema. Es el único país del mundo que la tiene. Pero tomamos legislaciones de distintos lados que nos acomodan y las traemos sin ver las realidades locales y sin ver la gradualidad con la que hay que ir cumpliéndolas. Daniel, y en eso en el norte se da también en materia del aire, del medio, de esta discusión, con un factor también que no se tenía hace un tiempo, que es la migración. Es decir, también hay actores que están conviviendo, están en el lugar, que están recién asentándose, podríamos decir, a toda esta historia de Chuquicamata 100 años, de Antofagasta, de
de otros sectores ahí de esa gran región que además es la región de Antofagasta. Sí, pero antes de eso, mira, quisiera volver un poco atrás, porque yo creo que nuevamente, como bien decía acá, si bien es cierto la ley habla de gradualidad, pero yo creo que el Estado, una vez más, el Estado en su conjunto, no hablo de un gobierno determinado, sino que de aquí para atrás todos, eh, los gobiernos también improcedentemente han tenido un estado de gradualidad, y cuando ellos al revés debieran ya tener claro qué es lo que viene. No ha habido una carencia respecto del desarrollo de lo que viene con los temas medioambientales, porque como tú te explicas que en un país minero estemos recién conversando ahora, después de cuántos años de historia minera, estemos conversando de temas del polvo en suspensión, del material particulado, de los gases que emiten. Entonces eso te demuestra la carencia que ha tenido el Estado en su conjunto respecto de desarrollar políticas de futuro. Porque después de 50 años de historia, recién estamos conversando estos temas. Entonces ahí falta una mirada, y yo creo que es una mirada también, presidente de la Federación, que tiene que dar respecto de los nuevos ejes políticos que necesita este país, de cómo se posiciona también la Federación y en conjunto los trabajadores del país respecto a este tema. No podemos seguir en lo mismo, o sea, me tropiezo y recién me doy cuenta que tenía un problema. No, eso es improcedente, no podemos seguir actuando de esa misma manera. Y eso nos genera que finalmente el Estado termina tomando decisiones, o en este caso el Congreso termina tomando decisiones cortoplacistas para sacar el punto rápidamente, y ese es un tema que nos está afectando. Entonces tenemos que comportarnos como país minero. Y para poder comportarnos como país minero, oye, tenemos que colocar a la gente idónea y el Ministerio de Minería preocuparse realmente, no solamente, oye, de cómo produzco, sino también cómo voy dejando el país y cómo yo hago esta conexión que hoy en día es con las licencias sociales. Cómo yo puedo operar mi empresa teniendo una licencia social válida. Pronto a iniciar el año 21 se cumplen 50 años de la nacionalización del cobre, y estamos con 70 años desde que se fundó esta gloriosa federación. Y por lo tanto el año 21 también está en una campaña presidencial. Y nosotros con Federación Trabajadores del Cobre, tal como se hizo en su inicio, entre el año 51 y 71, fuimos un rol fundamental sobre la nacionalización del cobre, y del cual nos sentimos orgullosos. Son 130.000 millones de dólares que ha aportado en estos 50 años Codelco. Por lo tanto, ya vería 130.000 millones de dólares menos en este país. Y tal como decía Jorge, configurar cuántos hospitales son, cuánto el aporte positivo, sin dejar de menos, obviamente, que hemos tenido impacto medioambiental. Y eso, porque dentro del contexto país, la discusión tenemos que hacerlo desde ese punto de vista, de asumir nuestras responsabilidades, pero de que hemos ido mejorando. Y por lo tanto nosotros vamos a hacer toda una embestida fuerte respecto a propuestas para tomarnos la campaña presidencial, para ver discusiones como, por ejemplo, la capitalización de la empresa. O sea, aquí hay que tener ya una propuesta país, cómo nosotros capitalizamos la empresa para poder asumir los desafíos medioambientales, inversiones de la empresa en su funcionamiento como del presente y también del futuro. Entonces, generar una discusión donde nosotros como trabajadores propongamos dentro de la campaña presidencial de los sectores que sea, obviamente, la visión país que queremos construir. Y a partir de eso generar una política de largo plazo. Porque no podemos seguir teniendo política de corto plazo y teniendo medidas en medida que generamos emergencias ambientales o necesidades de momento. O sea, hay que tener cuál es el país que queremos construir, una mirada de largo plazo, de hacer una política 2050, como se ha estado estableciendo una mesa de diálogo donde estamos participando, para ver cuál es la minería que queremos en el año 2050. ¿Cuál es la capacidad que vamos a tener de impacto ambiental respecto a la producción minera? ¿Cuál es el estándar laboral que queremos desarrollar respecto a las condiciones laborales de los trabajadores? ¿Cuáles son las competencias que necesitamos para poder enfrentar estos desafíos con los trabajadores y cómo vamos a generar la compatibilización entre la tecnología y el mundo laboral? Entonces, hay varios ámbitos que nosotros tenemos que desarrollar y plantear, obviamente, a esta campaña presidencial, y del cual nos vamos a hacer parte con propuestas serias y contundentes.
Así estamos entonces, haciendo temas, hablando del debate y la conversación en este Enfoques, este programa de FTC TV, donde los dejamos invitados a esta nueva cápsula informativa. Nosotros volvemos a hablar de agua, a hablar de pacto estratégico y seguir conversando de los temas de futuro. De comunicación y alcance con sus socios. Los asociados están cada vez más alejados de sus sindicatos, ya que viven más ocupados en su día a día. Aunque los sindicatos intentan adaptarse a los nuevos medios de comunicación, continúa existiendo esta problemática en su funcionamiento. Apoyamos la gestión y el esfuerzo sindical. Por esto creamos una plataforma a su medida, la primera aplicación que reúne toda la información de tu sindicato al alcance de tu mano. Porque el tiempo es el recurso más valioso. Hoy día las aplicaciones buscan entregar las comodidades para aprovechar este recurso. Agradeciendo el apoyo de la Federación de Trabajadores del Cobre y sus sindicatos base, ponemos a su disposición una aplicación para todo rubro de sindicatos. Para llevar nuestra aplicación a tu sindicato, solo deben comprometerse a utilizarla e inscribirse. Ingresa con tu root y tu contraseña. Al ingresar podrás navegar y revisar las principales noticias. Puedes revisar y editar tu perfil. En el menú principal tendrás acceso a comunicados, Mi Sindicato, trámites, incluso realizar votaciones en línea, entre otros. En Mi Sindicato encontrarás estatutos, el convenio colectivo, el acta de las asambleas, beneficios y mucho más. ¿Necesitas solicitar un beneficio? Puedes hacerlo desde tu aplicación ingresando en trámites. Cuentas con agenda virtual para solicitar citas y si eres dirigente lo puedes completar con tus actividades diarias. Para la Federación de Trabajadores del Cobre contamos con un nivel superior, donde podrán mantener informados a todos sus socios con noticias, su señal de radio online, carpeta multimedia, canal online en vivo e información de contacto. Mundo Sindical, toda la información de tu sindicato a la... En FTC TV estamos presentando Enfoques, un programa de conversación y debate. Retomamos la conversación aquí en Enfoques, este programa de la FTC TV, donde habíamos partido con el tema de los glaciares, evidentemente el agua, para algunos el oro del futuro, dicen muchos, para otros el elemento vital, fundamental para que la producción minera siga en pie, también se modernice, dicen otros. Bueno, queda ahí lanzada la piedra, bueno, o lanzada la gota, no sé cómo decírselo, muchachos, Claro. evidentemente porque para muchos dicen, no existiría minería sin agua, no existiría agua sin minería, en términos de cómo se ha logrado también generar mucha modernización a la producción de agua, todo este proceso de desalinizar el agua desde el mar también se ha agradecido y el mundo entero ha planteado que la ingeniería creció o entregó este proceso al mundo a partir de los trabajos de la minería en los distintos lugares del planeta. Bueno, está el debate ahí instalado y evidentemente mucho que decir desde Codelco, también desde los trabajadores. Sí. Yo creo que hay que separar esto en dos grandes temas. Uno que es los caudales o la cantidad, ¿cierto?, de agua, y otro es un tema de calidad. En ambos tenemos tremendos desafíos como Codelco. En el norte, bueno, ya es por todos sabido, ¿cierto?, que estamos en el proceso de iniciar ya en un tiempo más, esperamos ya, pero pronto, la construcción de la primera desaladora para la corporación, con una capacidad máxima de 1.700, 1.000 y algo, un poquito más tal vez, de litros por segundo a plena marcha. Y eso va a venir sin duda a hacer un cambio de paradigma con todo lo que significa también el costo de aquello. Pero entendemos que en el norte no hay otra opción. O sea, hoy día o lo hacemos, lo que decía al principio, o no es sustentable. Si no es sustentable, no vuela. Y hoy día no hay otra opción en el norte que aquello. Eso en términos generales. Pero el desafío tiene que ir más allá. Tiene que ser mejorar el make-up, finalmente. ¿Cierto? Que es mejorar la cantidad de agua que ocupamos por tonelada tratada.
Ese es el desafío operativo que tenemos, ¿ah? Porque tampoco podemos llegar a desalemos agua. No, si no es tan simple. No es ni tan simple, también genera su impacto y es bastante caro. Por tanto, el desafío también tiene que ir por el otro lado, ¿cierto? De mejorar el make-up de agua, ser más eficiente, cuidar el agua entre todos. Eso por una parte, y lo mismo también es un desafío creciente en la zona central. Uno cree que no, pues mala noticia. También es un tremendo desafío porque sí hay restricciones. Ya las hemos vivido en la primera sección, ¿cierto? En el río Aconcagua, en la segunda, en la tercera, donde incluso hubo demanda, y no solamente demanda, agresiones. Hubo balas de por medio. Entre las mismas secciones. Entre las secciones, entre quienes afectan el agua en términos de derechos que no tienen. Bueno, nosotros estamos en la zona alta, pero también tenemos nuestros temas ahí con el río, que hay disputas por caudales de agua, y esto va a seguir afectando y va a seguir empeorando. El tema de cambio climático va a seguir generando y aumentando este problema, que se va a trasladar también a Cachapoal, a Teniente. También sí, lo tenemos en la zona de Pedernales y otros sectores asociados a Salvador. Es decir, el problema de los caudales de agua está en todos lados. Y en términos de calidad, yo creo que hoy día lo más complejo que tenemos, sin duda, es la norma de calidad secundaria del río Aconcagua, y la norma también que va en el rapel. Y luego también creo que también hay una norma secundaria. Hay una norma pero todavía no empieza tanto ese proceso, pero hoy día en el río Aconcagua hay una norma que puede ser extremadamente compleja. Y de nuevo me ensamblo con el tema de las normas. ¿Cómo estamos haciendo las normas? Solo voy a poner un ejemplo y les dejo a ustedes el tema tirado arriba de la mesa, digamos. La norma está hecha y está pidiendo una calidad tal que si yo saco Andina completo, con todos sus fierros, lo sacamos y lo dejamos como estaba al inicio, no se cumple la norma. Porque exige parámetros de cobre, sulfato y otros, que es imposible porque en tributarios que no están intervenidos no se cumplen. Porque de forma natural en esa zona hay sulfatos, hay cobre, si no, no habría una mina. Entonces, tiene un tremendo problema esa norma en el sentido de que está exigiendo algo más allá de la condición natural. Esa es la gran dificultad que tiene. Y hay que entender. Como le dijeron en buen chileno, es más papista que el Papa. Exacto. Sí. O sea, por eso le digo el ejemplo este. Si usted saca Andina completo, no cumple igual la norma. Entonces, es bastante extraño esta forma de normar, ¿ya? O sea, yo siempre he tenido en la cabeza un tema con la norma de riego y la norma de agua potable. Que en el parámetro cobre, justo en el parámetro cobre, es más exigente la norma de riego que la de agua potable. Es decir, usted con agua potable que no cumpla la de riego no podría regar. Pero se la puede tomar. Es raro, ¿no? Sí, muy raro. Pero es así. No lo entiende nadie. Pero es así. Usted lo puede ir a ver y mire el parámetro cobre en agua potable y mírelo en riego. Es diferente. Es una cosa. Sí, mira, uno tiene que entender esto de una perspectiva que el calentamiento global es una realidad, ¿no? Como lo dice un presidente de un país norteamericano, que para él no el tema del calentamiento. Para nosotros el calentamiento global es una realidad y lo estamos viviendo lamentablemente. Uno de los países que se va a ver más afectado con el calentamiento global es Chile. Y eso hay que tomarlo de ese punto de vista y hay que asumirlo con esa realidad y con esa responsabilidad. Estamos en el top 10 de los países más afectados por cambio climático. El top 10. O sea, no somos los que emitimos más, pero somos los que vamos a estar más afectados. Y eso hay que tomarlo con la responsabilidad que corresponde y estamos de acuerdo que hay que tomar medidas responsables respecto a ese punto de vista. Y lo estamos viendo con el tema de cómo ha cambiado el clima en el Valle Central. Es bastante... Lo que hemos vivido siempre en el Valle Central es impresionante cómo hoy día hemos bajado la cantidad de lluvia que se ha generado en invierno y cómo se ha ido cambiando el clima. Tenemos las temperaturas que tenemos en invierno y cosas así. Bueno, y a partir de eso hay que tomar medidas en ese contexto y hay que trabajar en la responsabilidad.
pero también hay que tomar el contexto de cómo se entrega la cantidad de acciones de agua para ir desarrollando este tema de la agroindustria y también compatibilizando con la minería. Nosotros, por ejemplo, en el río Oncagua usamos el 4% del río Oncagua y el 78% lo ocupa la agricultura. Pero no se ha invertido en una agricultura y no estamos diciendo que no se haga, está bien, porque obviamente desarrolla el país, pero no se ha invertido de manera responsable del Estado o generado plan de inversión para usarlo de manera eficiente. O sea, no se ha generado una tecnificación respecto a la agroindustria de muchos sectores. Disculpa, a los embalses de cabecera, que han sido promesas, pero los embalses de cabecera, reguladores para la agricultura serían fundamentales. Y en eso estamos trabajando junto con los agricultores en la zona. Correcto. Se ha logrado después de años un gran acuerdo con los agricultores de la primera Junta de Vigilancia para poder generar por fin embalse de cabecera. Pero eso no solo va a la voluntad de Codelco con los agrícolas, necesitamos también una política de Estado y obviamente los recursos necesarios para poder hacer esos embalse de cabecera y resguardar justamente, porque cuando se discute respecto al tema de los glaciales es una fuente, pero que no tiene el impacto que se generaría tener los embalses de cabecera para poder tener el resguardo del agua, porque veamos la cantidad de agua, vamos con Connie, cuánta agua se está perdiendo o está alimentando el océano, pero no se puede utilizar obviamente para poder desarrollar. Y tenemos también una cantidad importante de acuíferos subterráneos, con una cantidad de millones de metros cúbicos de agua, le llaman subterránea y también óseas, agua ósea, me parece, tiene un concepto. ¿Ah? Agua fósiles. Entonces, agua subterránea y fósiles, que tiene una cantidad importante de millones de metros cúbicos de agua, pero ¿qué se saca si no se tiene la inversión necesaria por parte del Estado o público-privada para poder desarrollar tecnológicamente ese tema? Entonces, a partir de eso, nuevamente entramos a cuál es el país que queremos, cómo lo queremos desarrollar, cómo lo queremos establecer como una política de Estado. Entonces, nuevamente, queremos soluciones de primer mundo, pero con problemas de tercer mundo. Entonces ahí hay una diferencia de cómo miramos nosotros las políticas y creemos que necesitamos tener una asociatividad para poder resolver este tema. Tenemos un problema con el calentamiento global, tenemos menos agua, no tenemos los embalses de cabecera, el gobierno no tiene la capacidad para poder dar respuesta a estos problemas y tenemos una demanda mucho más exigente por parte del desarrollo de la agroindustria. Entonces, hay que tomar de una vez por todas una gran mesa nacional o una gran mesa regional para decir cómo resolvemos este tema y cómo generamos una propuesta. Y ahí, obviamente, nosotros, con los trabajadores, el Codelco, los agroindustriales, hemos estado en una conversación de cómo nos ponemos de acuerdo. Pero se siente la ausencia por parte del Estado. No estoy hablando del gobierno turno, estoy hablando del Estado, porque esto es de largo data y que no hemos tenido resultados con respecto al Estado de una política. Y ahí es donde se echa de menos, obviamente, a los parlamentarios decir, oye, ¿saben qué? Busquemos solución, busquemos del mundo político una mirada para poder compatibilizar. Aquí no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de cómo nosotros nos ponemos de acuerdo. Resguardamos el tema hídrico para el uso humano, cómo desarrollamos la minería de manera responsable, y nosotros estamos con un tema que los trabajadores ya tenemos una conciencia mucho más medioambiental del uso del uso del agua, también lo ejecutivo, pero también la agroindustria. Entonces, ¿cómo generamos una conjugación necesaria para poder sacar este tema adelante? Daniel, y en el norte me imagino que el tema del agua ya dejó de ser un tema solamente del agua que se toma y los procesos que plantea Jorge, sino que también una mirada de futuro, porque evidentemente sin agua no hay minería y no hay desarrollo. Claro, lo que pasa es que ahí la mirada de futuro que tú bien indicas no es solamente eso. Lo que pasa es que volvemos nuevamente a la génesis del problema. Mientras el Estado o lo público-privado no hagan una inversión en desarrollo de tecnologías que sustenten la minería de aquí en adelante, el tema, como bien lo decías, el tema de desalar el agua tampoco puede ser eterno. O sea, no podemos pensar en que no solamente en Chile, a nivel mundial, tengas que sacar toda el agua salada para hacer producción minera. Entonces, hay tiempos acotados que se tienen que ir cumpliendo, plazos que se tienen que ir cumpliendo, pero se necesita
una inversión necesaria en el desarrollo de tecnología para el futuro minero. Si no, es inviable, va a ser inviable seguir, porque hoy solo glaciales, mañana el agua salada, y después de eso, ¿qué? Cuando ya no haya agua salada, vamos a terminar contaminando todos los mares. Entonces se necesita urgente de inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y eso o lo hace el Estado, considerando un país minero, o se hace una alianza entre lo público y privado. No hay otra alternativa, no podemos seguir en este... Es como el desarrollo del litio que viene ahora, o sea, ¿qué vamos a esperar? Traerlo y extraerlo de la misma manera arcaica que lo estamos haciendo, lo vamos a potenciar, vamos a industrializar eso, vamos a industrializar el cobre. Para industrializarlo también hay un tema medioambiental. O sea, todo pasa por un tema medioambiental. Pero en la medida de que no haya desarrollo ni inversión en investigación, en desarrollo de cómo vamos a extraer los minerales, no hay mucho que hacer. Jorge, y en el norte, aparte de la planta de Codelco, ¿hay diálogo con las otras empresas? Porque pareciera que uno ve informaciones donde, como ustedes mismos han planteado aquí, solo se le exige a Codelco cumplir las normas, solo se le exige a Codelco la planta. Y los privados, aquí pareciera que son como los niños mimados de la historia del jardín, porque cuando llegan se les dan a ellos los chocolates, pero después nadie les exige que cumplan el horario, podríamos decir. En el norte, las plantas desaladoras sí los privados están desarrollando. La Escondida la ha desarrollado, el Grupo Antofagasta Minerals también, el Abra está también pensando en su proyecto. Yo creo que es un tema más casi de política de Estado. Yo te diría que hoy día no creo que vuele un proyecto en el norte con agua de cordillera. O sea, el que quiere hacer un proyecto en el norte parte por pensar que tiene que ser con agua desalada, o si no, mejor ni lo piense. Y en eso sí, yo te podría decir que el resto de las empresas también lo han hecho, lo han desarrollado, y nosotros estamos también desarrollándolo. O sea, ahí sí hay un trabajo mancomunado. Ahora, lo razonable sería en el futuro hacer plantas comunes a lo mejor con otras empresas para no estar haciendo inversiones, duplicando tuberías, duplicando tendidos eléctricos, duplicando bombas para repotenciar, ¿cierto?, el envío a la altura. Yo creo que eso sí nos falta entre las empresas. Somos de un mismo sector, pero falta a veces tener una mirada un poquito más única, y pensando que eso también genera menos impacto. O sea, ¿cómo no va a ser mejor tener un puro ducto que tener tres? Que es lo mismo que se discutía antes, que también tiene que ir con una línea eléctrica de alimentación. Entonces, hay varias de esas cosas que sí debieran conversarse más entre las empresas, entre Codelco y las empresas privadas, porque nosotros, claro, para 3 faenas estamos haciendo una planta con un ducto, pero vamos a alimentar 3 faenas mineras, ¿cierto? RT, Chuqui y Ministro Ale, digamos, porque es un agua que va a ser usada como un pool de agua distrital, digamos. Sí, y justamente ahí, dentro de la mesa del pacto estratégico, nosotros tenemos nuestro espacio para poder generar no solo la discusión a nivel corporativa, sino que la divisional. Y ahí está la responsabilidad de los dirigentes sindicales y de los ejecutivos de cada división y del corporativo, tener una discusión mucho más de fondo respecto a cómo damos la viabilidad del tema. Aquí no hay ideas tontas y no hay, ¿cuánto se llama?, opiniones insuficientes o suficientes. Yo creo que acá hay un tema de innovación, del conocimiento de muchos trabajadores o del tema del aporte que pueda generar el mundo sindical como tanto lo ejecutivo, y para poder sacar esto adelante. Esto no está supeditado solo a un sector, solo parte de la empresa, sino que también todos los que integramos para poder sacar este tema adelante. Y el tema, la mesa del pacto estratégico es fundamental. Nosotros tenemos el pacto y todos los documentos que hemos tenido firmados entre Codelco de las propuestas nacionales del mundo de los trabajadores del año 94, que Codelco y la federación puesto el tema en mesa por la misma federación, ha establecido la necesidad de poder discutir el tema de medio ambiente, el tema de polución, el tema del agua, que es
pasado que era posible. Hoy día vamos a tener que tener una responsabilidad mucho mayor y del cual nosotros como trabajadores tenemos también una participación que debemos hacernos cargo. Y para eso está la mesa del pacto estratégico. Creemos que el pacto estratégico tiene una visión transversal de varios elementos. El tema de la competitividad, ¿cierto? Está capital humano, donde tenemos todo lo que es relación respecto a nuestros convenios colectivos, y está el tema de sustentabilidad, que se abre en 4 ejes: seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y comunidades, y donde obviamente nuestra participación es fundamental para poder sacar estos desafíos adelante. Y se tiene que generar una nueva mesa, que lo tenemos que discutir, es respecto a la transformación de esta empresa. Nosotros como trabajadores, como federación, debemos nosotros transformar esta empresa y no que se imponga una transformación. Y la transformación no es un concepto ni bueno ni malo. Eso es la transformación. O sea, toda la vida Sí, en un momento... de Darwin. Claro, o sea, el concepto básico, yo no sé en qué parte de la vida alguien le puso el concepto de la transformación como algo negativo. O morimos. Entonces, la transformación es lo que es un concepto y algo que tenemos que enfrentar, lo vivimos todos los días. Los seres humanos se transforman, los animales, el medio ambiente se transforma, el clima se está transformando. Entonces, por lo tanto, nuestro accionar tenemos que tener una visión de transformación y que no signifique que sea algo negativo. Yo lo quiero ver con un tema positivo. Hay que tomar el concepto de la transformación, nosotros transformar Codelco, nosotros transformar este país, y obviamente para eso los trabajadores y la federación ha tenido durante estos 70 años ha tenido un rol fundamental en la política de nuestra nación. Hemos vivido una transformación tremenda en este país y los próximos 4 o 5 años vamos a ver las transformaciones más grandes, no solo medioambientales, climatológicas, el tema de los temas tecnológicos. Por lo tanto, hay que mirarlo desde ese punto de vista y no como una amenaza, sino que hay que mirarlo como oportunidades. Y a partir de ese punto de vista, si somos capaces de abordar la discusión de una política de la anticipación y no de la reacción, obviamente puede ser una gran diferencia. Si nosotros continuamos o se continúa en el tema de la reacción, de esperar que pasen las cosas y después ver cómo reacciono, vamos a tener los efectos negativos. Si somos capaces de hacer una discusión de la anticipación, vamos a poder matizar obviamente esos cambios y transformar nuestros trabajadores con nuestras trabajadoras, obviamente los cambios que puede hacer este país y también en Codelco. Te tomo la palabra para primero decir que en estos 5 años que llevo en Codelco me ha tocado trabajar en el comité, ¿cierto?, que hablaba Juan, de sustentabilidad dentro del pacto estratégico, y yo creo que ha sido uno de los temas más enriquecedores para una persona, como en mi caso, que venía de fuera de Codelco, el trabajo con los sindicatos en este tema. Y ahí aprovecho de saludar, ¿cierto?, a Sergio Morales, nuestro presidente del comité, que también le ha tocado en Ventana una pelea bien dura por los temas ambientales y sentir cómo nuestros dirigentes, cómo nuestros trabajadores hoy día el tema de medio ambiente y comunidades lo tienen a fuego en su quehacer. Ha sido muy gratificante y voy a mencionar 2 o 3 cosas que hemos trabajado en conjunto en estos años, y digo en conjunto porque ha sido así. O sea, todos somos partes de la corporación, tenemos roles distintos, pero somos parte de Codelco. Uno de ellos fue, por ejemplo, el Plan Maestro de Sustentabilidad, que lo discutimos no sé qué cantidad de veces en nuestras reuniones, por parte, por eje, vinieron los líderes de los otros ejes a conversarlo, y surgió muchas ideas y muchos reparos al plan en el amparo de esta mesa de trabajo. Todos estos temas regulatorios que aquí hemos conversado, que el agua, que lo del aire, que los temas de las áreas protegidas que hemos tenido que ver en conjunto, yo creo que fueron exitosas las gestiones realizadas, dado que hemos estado juntos, trabajadores, ejecutivos y toda la empresa junta. O sea, aquí no hay 2 empresas, hay una sola empresa. Y el tercer punto, que es el tema de comunidades, donde cómo nos va a ser gratificante ver que nuestros propios trabajadores son los que nos estén ayudando, por ejemplo, a hacer un puerta a puerta para dar a conocer alguna medida, donde hemos hecho proyectos en conjunto, se ha postulado a estos fondos de inversión comunitarios junto con los trabajadores, con los gremios, con contratistas. Entonces,
lo que se logra en esta mesa y en este pacto, yo creo que la gente de repente no sabe todo lo que surge ahí, todas las conversaciones, todos los ratos que nos pasamos mañana, los días que estamos mañanas completas o tardes completas, discutiendo estos temas comunes de empresas. Y para mí en particular, y lo digo de verdad con mucho cariño, ha sido uno de los temas que ha sido más enriquecedor en mi pasada por esta empresa. Claro. Daniel, este mismo diálogo de pacto estratégico también se visualiza en los cambios que la división Chuquicamata va a tener. La otra vez tuvimos la oportunidad de estar hablando de este tema de mantención, cómo transformar y derivar muchos de esos trabajadores de una sola división a hacer una mantención distrital. Que si no hubiese este diálogo, podríamos decir, uno no pudiera pretenderlo o no pudiera plantearlo, porque es como, no, mejor que se vayan nomás, volvemos a contratar, y ahí empieza una lógica más o menos tradicional, más o menos antigua, cuando en realidad ocupémoslo desde el tiro y transformemos todo desde el interior de la empresa a partir de este diálogo. Digo como un ejemplo para que la gente también lo sepa y que pocas veces también se sabe, ese es quizás el problema. Sí, mira, por supuesto yo creo de que reconocer de que el pacto es la mejor herramienta que tenemos para la empleabilidad y la reconversión que necesitamos y que viene, por temas tecnológicos, por temas de que se están agotando algunos yacimientos, por las transformaciones que se necesitan para seguir siendo productivos. Yo creo que es una excelente herramienta. Tenemos que conversar algunos temas de fondo, pero yo creo que están los espacios y es la herramienta válida para poder hacer la reconversión laboral que necesitamos, no solamente en el norte, sino que a nivel corporativo. Porque como ejemplo, yo te digo, con los problemas que tiene Codelco por el tema de la plata, de las inversiones, se gastan al año alrededor de más de 3.000 millones de dólares en mantenimiento corporativo, en todas las divisiones. ¿Cuál más, cuál menos? Entonces ahí hay una mirada que tenemos que darle a esa torta y ver qué capacidad tenemos de ahorrarle a la empresa y nosotros seguir resguardando nuestros beneficios. Esa es la mirada. Entonces, la herramienta válida para eso es este pacto. Palabra. Entonces, solo voy a dar, nos indican ya técnicamente que tenemos unos segunditos de cierre, pero me imagino que quedan estas ganas, que siempre estos espacios de conversación, de debate, generan esto de nuevas ideas. Vienen los desafíos del litio, viene el desafío de igualdad de género también en la minería, vienen los desafíos ya medioambientales presentes, el cambio climático. Bueno, vamos a tener mucho tema por delante. La invitación, como siempre, a que nos mantengamos conectados y a ustedes, los que están ya viéndonos y se han quedado en nuestra compañía, a mantener también nuestro diálogo con el WhatsApp de la FTC al más 569-560-29721. Palabras al cierre, como decía un viejo orador por ahí, hora de incidentes. Sí, no, primero agradecer que tener este espacio para que los trabajadores bajarnos nuestra idea, el diálogo hacia los trabajadores y que estamos dialogando a nivel corporativo y que baje el diálogo a nivel de las divisiones, con las dificultades que van a existir. Nosotros tenemos roles, la administración y los dirigentes sindicales, que los sabemos y los vamos a tener, y vamos a tener dificultades mejor. Pero al final del día tenemos que ser capaces de poder llegar a acuerdos por el bien de esta empresa, de los trabajadores, sus familias y este país. Y en ese contexto, esta larga historia de esta empresa tan grande como es Codelco y esta federación tan histórica con los sindicatos que representamos, obviamente ha sido el éxito en base al diálogo y el entendimiento. Entendiendo que van a haber dificultades, van a haber conflictos, pero eso tiene que al final en este nivel, tanto a nivel de los ejecutivos como el mundo sindical y los trabajadores, que tenemos que hacer este hito importante para proyectar esta empresa en virtud de este país que tanto queremos. Y por lo tanto, viene una campaña presidencial, nosotros vamos a tomarnos la campaña presidencial, lo hemos dicho, lo hemos anunciado por todos lados, la vamos a tomar, obviamente, para poner los temas de fondo que tanto se quieren, no solo el tema de minería, también el tema de las pensiones, el tema de salud, educación. Por lo tanto, tenemos que, obviamente, abordar compromisos con las autoridades que nos vayan a gobernar los próximos años para poder sacar este país adelante.
Y en la interna, bueno, ya se sabe, Octavio Araneda va a ser el próximo presidente ejecutivo, le deseamos todo el éxito del mundo, porque a la medida que le vaya bien a él, nos va a ir bien a nosotros. Obviamente creemos que tiene que fluir el diálogo con respecto al tema, tenemos que dar una mirada mucho más fresca respecto a cómo enfrentamos estos desafíos. Le deseamos todo el éxito del mundo, creemos que vamos a tener un entendimiento y obviamente a partir de la mesa del pacto estratégico y a partir del 1 de septiembre hacia adelante vamos a generar un camino que tenemos que abordar respecto a la transformación de esta empresa. Así que Bien, primero felicitar, digamos, la iniciativa. Insisto, yo creo que es una gran iniciativa que pueda usarse este canal para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la corporación y tal vez hacer un llamado, entender de que la sustentabilidad no lo hace la gerencia de sustentabilidad de la división. La sustentabilidad la hacemos todos. Todos los trabajadores, todas las trabajadoras, los ejecutivos, los supervisores, todos. Cuando transitamos por la calle, cuando transitamos en la camionetita roja y pasamos más rápido, pasamos levantando polvo, en forma descuidada tal vez, genera un impacto y genera una mala imagen y una mala percepción. Tenemos que mejorar la percepción que tiene la gente de Codelco respecto de Codelco, y eso es tarea de todos. El trabajo en sustentabilidad también incluye eso. Por tanto, hacerle un llamado a todos los trabajadores a parar de repente un minuto, mirar qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer mejor en vías de tener una corporación más sustentable. Así que muchas gracias a todos y a la FTC. Daniel, palabra al cierre. Sí, bueno, también agradecer la presencia y también decirle a los socios que esta es la primera de un ciclo de entrevistas que vamos a tener con distintos actores, no solamente Codelco, también de la sociedad, y que es importante también saber qué es lo que piensan ustedes, cuál es la mirada que le dan ustedes y qué cosas tenemos que ir cambiando, porque esta federación la construimos todos. Esta federación no se hace sola, esta federación es de ustedes, por lo tanto la invitación es a que también nos hagan llegar sus recomendaciones. Eso. Para ahora entonces están los canales abiertos, nuestras plataformas, nuestras aplicaciones también, Mundo Sindical, radiosenvivo.cl y también las redes sociales, el más 569-560-29721, comunicaciones@ftc.cl y como siempre nuestra página web, nuestra columna vertebral de este proceso de digitalización que partió hace un año y ya está tomando cuerpo con este tipo de programas como Enfoques en FTC TV a través de www.ftc.cl. Que tengan una gran jornada, una mejor cierre de semana, los que están pensando en aquello, los que están planificando el turno también, que sea de lo mejor posible, junto a sus familias, junto a sus más queridos, y un gran saludo en este mes de agosto que partimos con este programa de conversación en el mes del minero, en el mes de la minería también, recordando a San Lorenzo. Muchas gracias por su compañía, por estar ahí. Fue Enfoque, un programa de conversación y debate, con la conducción del periodista Mario Antonio Guzmán, un programa del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.